Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. El día de hoy les vamos a presentar el primer libro de la República, al cual se le suele llamar La Justicia, y que es justo alrededor de esta temática que vamos a ahondar en la obra. Así que por favor los invito a escucharnos y disfrútenlo. Muchas gracias. Por el marco os exhorta a esperar. ¿Y dónde está tu amo? Allí viene. Sócrates, veo que os marchéis de la ciudad. Pues observáis bien. Bueno, mirad, acá. Bien, mira cuántos son ustedes y cuántos somos nosotros. O bien, ¿se hacéis más fuerte o permanecéis aquí? O bien podríamos nosotros persuadirlos de que necesitamos dejar la ciudad. Voy a hacer la idea como que vamos a hacer la idea que no vamos a escucharos. Pero, ¿realmente no sabéis que en hora de la tarde va a haber una carrera de antorcha en honor a la diosa? ¿Una carrera de antorcha a caballo? ¿Y cómo es eso? ¿Se pasan la antorcha de un caballo a otro? Por supuesto, una fiesta sin precedente. No había otra fiesta inigualable. Luego al acabar vamos a poder dialogar con muchísimos jóvenes. Quedaos sin olvidar de todo lo que ha pasado. Vamos. Pienso que tendremos que quedarnos. Bueno, si eso piensas, adelante. Vamos. Oh, Sócrates, no es frecuente que bajes al Pireo a vernos. No obstante, tendría que ser frecuente, porque si yo tuviera aún fuerzas para caminar con facilidad, no sería necesario que vinieras hasta acá. Si no, iríamos hasta tu casa. No se trata de que dejes de reunirte con los jóvenes, sino que vengas a pasar más tiempo con tu viejo amigo. Por cierto, Céfalo, que me es grato dialogar con los más ancianos, pues me parece necesario enterarme por ellos, como gente que ya ha avanzado por un camino que nosotros algún día también tendremos que avanzar. Quiero saber, ¿qué es lo que tú opinas de lo que los poetas han últimamente designado como el umbral de la vejez? Está bien, Sócrates, te diré cuál es mi parecer. Con frecuencia nos reunimos algunos de los que prácticamente de la misma edad, y al estar juntos, la mayoría de nosotros se lamenta, echando de menos los placeres de la juventud. Se irritan como si se vieran privados de grandes bienes, con los cuales habían vivido bien. Ahora ni siquiera les parece que viven, quejándose también del trato irrespetuoso de los que fueron sus seres queridos. Pero también he encontrado con otros con quienes no son así las cosas. Cierta vez estaba junto al poeta Sófocles, y alguien le preguntó: ¿cómo eres, Sófocles, en relación a los placeres sexuales? ¿Eres capaz de acostarte aún con una mujer? Y él respondió: cuida tu lenguaje, hombre. Me he liberado de ello tan agradablemente como si me hubiera liberado de un amor loco y salvaje. Lo que me dijo fue muy bello, ya que en la vejez se produce mucha paz y libertad. Se produce de lo que menciona Sófocles, nos desembarazaremos de multitudes de amos enloquecidos. Y respecto al trato de los familiares, no es la vejez, sino el carácter de los hombres, si son moderados y tolerantes. También la vejez es una molestia mesurada. Tanto la vejez como la juventud resultarán difíciles, sea quien sea. Creo que muchos podrán pensar que para ti la vejez no es algo tan complicado debido a que amasas una gran fortuna, ya que suelen argumentar que para los ricos no es tan complicado, ya que tienen muchas otras formas de pasar su vida. Pero sin embargo, también me gustaría preguntarte si es tuya la fortuna que tienes o es algo heredado. Bueno, responderé tu pregunta. En cuestión de hacer dinero, estoy en un nivel intermedio entre mi padre y mi abuelo. Mi abuelo pudo hacer una fortuna casi tan grande como la que tengo actualmente, y mi padre, sin embargo, la ha reducido. Yo prefiero que poder darles a mis herederos algo que fue más grande de lo que yo pude haber heredado anteriormente. El motivo por el cual te lo preguntaba es el que me parecía que no amabas demasiado tus riquezas,
Y por lo general las personas que no tienen tanto aprecio para con sus riquezas son aquellas que no las han generado ellas mismas, sino que han sido heredadas por otros. Es verdad. Sin duda. Ahora, dime algo más. ¿Cuál es el mayor beneficio que crees haber obtenido de toda esta riqueza que posees? Si lo digo yo, no persuadiré a mucha gente, pues debe saber Sócrates que en aquellos momentos en los que se avecina el pensamiento de que va a morir, uno se pone a reflexionar si ha cometido alguna injusticia. Y si descubre en sí mismo que los ha cometido, vive con temor y desdicha. En cambio, al que sabe que no ha cometido injusticias, lo acompaña una agradable esperanza. Es en este respecto que considero de mucho valor la posesión de las riquezas, no para cualquier hombre, sino para el sensato. En efecto, la posesión de riquezas contribuye a gran parte de no engañar ni mentir involuntariamente, así como no adeudar sacrificios a un dios o dinero a un hombre. Está bien, Céfalo. Ahora, en cuanto a lo mencionado sobre la justicia, ¿en todos los casos consiste en decir la verdad y en devolver lo que se recibe? ¿O bien estas son cosas que algunas veces se hacen justamente y en otros casos no? Me refiero a lo siguiente. Si alguien recibiera, por ejemplo, armas de un amigo que te pide que las cuidaras y de repente un día este llega completamente enloquecido, pero pidiéndote esas armas, ¿sería correcto entregárselas? Ya que creo que para cualquier persona sensata sería algo injusto entregarle las armas, ya que es consciente del daño que podría hacerse. Es cierto lo que dices. Por consiguiente, no se puede definir la justicia como decir la verdad y devolver lo que cada uno se merece. Sí, sí que se puede, Sócrates. Al menos debemos creer en lo que dice Simónides. Bueno, en tal caso a vosotros os dejo la argumentación. ¿Acaso yo no soy tu heredero? Claro que no. Puesto que eres el heredero de la argumentación, di, ¿qué es lo que Simónides refería? Si es justo darle a cada uno lo que se merece, eso me parece bien. Pero está claro que no se debe devolver a alguien que reclama, por ejemplo, el ejemplo anteriormente dicho. Es verdad. Entonces, es otra cosa lo que quiere decir Simónides. Según parece, con de lo que es justo devolver lo que se debe. Pues sí, y otra cosa. Siempre se debe obrar bien con los amigos, nunca mal. Por consiguiente, se puede entender que Simónides llamaba a la justicia a hacer bien a tus amigos y mal a tus enemigos. Sí, correcto, debemos perjudicar a los que son malos y apoyar a los que son buenos. Y los que dices que son amigos, ¿son los que parecen que son buenos o los que son buenos aunque no lo parezcan? Y lo mismo para los injustos. Lo natural es obrar bien con las personas que nos parecen buenas y obrar mal con las que nos parecen malas. Pero, ¿no se equivocan los hombres acerca de esto? Y así les parece que muchos son buenos aunque no lo sean y les sucede también con muchos lo contrario. Ciertamente, sí, se equivocan. Tienes mucha razón, Sócrates. Entonces, propones que sería justo hacer bien al amigo y perjudicar al enemigo que es malo. Ciertamente. En Lo tal has dicho caso- muy bien. En tal caso, ¿es propio del hombre perjudicar a algún hombre? Perjudicar a los que son malos y a nuestros enemigos. En cuanto a los hombres, amigo mío, ¿no diremos que si los perjudicamos se volverán peores respecto de la excelencia? No, imposible. ¿Y no es la justicia la excelencia humana? Es muy difícil, es muy forzoso. Entonces, también aquellos hombres que sean perjudicados se volverán necesariamente injustos. No, no necesariamente, Sócrates. Y por medio de la justicia, los justos pueden hacer injustos a otros, los buenos pueden hacer malos a otros por medio de la excelencia. No, eso no podría pasar sencillamente por una razón, de que nosotros podemos elegir con quién obramos bien y con quién obramos mal. En tal caso, si se dice que es justo dar a cada uno lo que se debe, y con ello se quiere significar que el hombre justo debe perjudicar a los enemigos y beneficiar a los amigos, diremos que no es sabio hablar así, pues equivale a no decir la verdad,
ya que se nos ha mostrado que en ningún caso es justo perjudicar a alguien. Correcto. Pues bien, si se ha mostrado que ni la justicia ni lo justo son así, ¿qué otra cosa puede decirse que sean? Bueno, ¿Qué eres clase una duda de que siempre idiotez te hace presa de vosotros de hace rato, Sócrates? ¿Y qué juego de tontos hacéis halagándose unos con otros? Dime con claridad y exactitud qué es lo que significa justicia. Pues no voy a tolerar que divulgues cualquier cosa de ese modo. No seas duro con nosotros, Trasímaco. Pues tanto Polemarco como yo, si erramos en estas cuestiones, lo hicimos sin querer. Créeme, amigo, lo que sucede es que no somos capaces de definirlo. Por Hércules, esta no es sino la habitual ironía de Sócrates. Y yo ya predije a los presentes que no serías capaz de responder. Y que si te preguntaban harías como que no sabes antes de responder. ¿Y cómo podría responder, mi excelente amigo? Cuando en primer lugar uno no sabe y después, si piensa algo, un hombre nada insignificante le prohíbe que hable de las cosas que está considerando. Pero, ¿quién mejor que tú? Escucha, pues. Afirmo que lo justo no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte. Y ahora, ¿por qué me elogias? Pero no estás dispuesto a ello. Primeramente, debo comprender qué quieres decir. Afirmas que justo es lo que conviene al más fuerte. ¿Qué significa? Porque sin duda lo que dices es completamente erróneo. ¿Acaso no sabes que en algunos estados el gobierno es tiránico? ¿Cómo no de saberlo? En otros democrático y en otros aristocrático. ¿Y no es el gobierno el que tiene la fuerza en cada estado? Bien, de este modo pues, cada gobierno crea sus propias leyes basándose en lo que beneficia a quienes están en el poder. Es algo simple. Esto, mi buen amigo, es lo que quiero decir. Que en Mm. todos los estados es justo lo mismo. Que lo que se considera justo es lo que se beneficia al gobierno establecido, que generalmente es el más poderoso. Entonces, tú has respondido que justo es lo conveniente. Estoy de acuerdo en que lo justo es algo conveniente, pero tú has añadido a esto la afirmación de que es conveniente para los más fuertes, y esto debe ser examinado. Examínalo. Eso haré. Dime, ¿no afirmas también que es justo obedecer a los gobernantes? ¿Son infalibles los que gobiernan en cada estado o pueden llegar a equivocarse? Ciertamente lo afirmo y no cabe duda que puedan equivocarse. Por ende, cuando se implementan leyes, unas las hacen correctamente y las otras de forma incorrecta, siendo las correctas las que los benefician a ellos y incorrectas las que no. Pero una vez implantadas, los gobernados deben acatarlas, y eso es lo justo. Claro que sí. Entonces, la noción de justicia aquí no se limita simplemente a seguir los intereses del poderoso, sino que también puede incluir desafiar o resistirse a lo que beneficia al gobernante, ya que hemos reconocido que, aunque los líderes pueden cometer errores, todavía consideramos justo que la gente siga sus instrucciones. En absoluto diría eso. ¿Crees que llamaría más fuerte al que se equivoca cuando se equivoca? Ciertamente, yo pensé que es eso lo que querías decir. Eres un tramposo en tus argumentos. Sócrates, veamos. Si decimos que un médico se equivoca en un diagnóstico, en realidad no se considera que comete errores, ya que actúa según su conocimiento y habilidades. Y respecto a lo que el gobernante decide, en tanto sea el gobernante, se considera correcto y beneficioso para él. Por ende, es justo que los gobernantes sigan decisiones del más fuerte, ya que en ese contexto esas decisiones se consideran correctas. Dime ahora, el médico, en el sentido escrito del término, como acabas de decir, ¿es un mercader o el que cura a los enfermos? Hablo del verdadero médico. Y en cambio el piloto, por ejemplo, el verdadero piloto, ¿es un marinero o es el que manda a los marineros? Y lo mismo aplicado a los pastores. Es el que cura a los enfermos y el que manda a los marineros. Veamos ahora, ¿es el arte o la técnica en sí de la medicina deficiente? ¿Hay algún arte que tiene necesidad de perfección, así como los ojos tienen necesidad de la vista? ¿Acaso en el arte mismo hay una cierta deficiencia?
¿Y cada arte necesita de otro arte realmente? ¿No será que no tiene necesidad ni de sí mismo ni de ningún otro arte? Examinémoslo en el sentido escrito. ¿Es así o no? Es así. En tal caso, la medicina no examina lo que conviene a la medicina, sino al cuerpo. Y ningún otro arte examina lo que conviene a sí mismo, ya que no está necesitado de nada, sino solo examina lo que conviene a aquello de lo cual es arte. Así parece. Ningún conocimiento artesanal examina ni dispone lo que conviene al más fuerte, sino lo que conviene al más débil. Al gobernante, ¿para qué? Entonces, Trasímaco, en ningún tipo de gobierno aquel que gobierna examina y dispone lo que le conviene, sino lo que conviene al gobernado y a aquel para el que emplea el arte. Dime, Sócrates, ¿tienes una nodriza? ¿Una nodriza? ¿Y eso por qué lo dices? Porque se nota que te deja con las narices moqueando cuando necesitas que te las haga sonar. Y si tuvieras nodriza, ella te habría enseñado a reconocer ovejas y pastor. ¿Cómo es eso? ¿Por qué crees que los boyeros atienden al bien de las vacas y las engordan y cuidan mirando a otra cosa al bien de los amos y al de ellos mismos? Así también como los gobernantes de los estados piensan acerca de los gobernados de otro modo que lo que se ha establecido respecto de las vacas. Es necesario observar, mi muy cándido amigo Sócrates, que en todo sentido el hombre justo tiene menos que el injusto, respaldando de que la injusticia, especialmente en su forma más extrema como la tiranía, es más ventajosa y poderosa que la justicia. Esta es relativa al poder, y lo justo es lo que beneficia al más fuerte, mientras que lo injusto es lo que beneficia al individuo, incluso a través de la opresión y el despojo de los demás. Oye, Trasímaco, ¿te vas a ir tras tirar un tremendo discurso? Antes de enseñarlo adecuadamente o de que aprendamos si es así o de otro modo. ¿Crees que es un asunto insignificante el de intentar determinar el modo de vida de cada uno de nosotros? ¿Podría llevar para vivir una vida más provechosa? Por favor. ¿Y acaso pienso en otra cosa que esa? Parecía que sí, o al menos que nada te importaba de nosotros, ni que te preocupara que fuéramos a vivir peor o mejor, desconociendo lo que quieres saber, pero anímate, mi buen amigo, a instruirnos. No será para ti una mala inversión de lo que hagas en nuestro beneficio. En lo que a mí concierne, te diré que no estoy convencido y que no creo que la injusticia sea más provechosa que la justicia, ni que aquella sea permitida y no se le impida hacer lo que quiera. Persuádenos adecuadamente. ¿Y cómo he de persuadirte? Si con las cosas que te he dicho no te he persuadido, ¿qué puedo hacer contigo aún? ¿Acaso te llevaré mi argumento hasta el alma haciéndotela tragar? Eso no, eso jamás. Lo correcto es explicarlo, ¿no te parece? Así que, en primer lugar, has de mantener aquellas cosas que digas. Y si las cambias en algo, cámbialas abiertamente y no nos engañes. ¿Tú crees acaso que los que gobiernan los estados lo hacen voluntariamente? No es algo que meramente creo, sino que bien lo sé. Trasímaco, ¿acaso no te percatas de que en cuanto a los otros tipos de gobierno, nadie está dispuesto a voluntariamente gobernar, sino que demanda un salario? Por pensar que del gobernante no obtendrá beneficio para sí mismo, sino para los gobernados. En efecto, dime, ¿no es cada una de las artes distinta de las otras para obtener un poder distinto? Respóndeme, bienaventurado amigo, ¿no en contra de lo que piensas para poder proseguir? Claro que cada una es distinta, por eso. ¿Y no nos aporta cada arte un beneficio particular, no común a todas las artes? Tal como la medicina aporta la salud, o el pilotaje la seguridad al navegar, y así con las demás. De acuerdo. ¿Y acaso no hemos concordado en que cada arte tiene un beneficio particular? Sea en tal caso, cualquiera que sea el beneficio que aprovecha a todos los artesanos en común, es patente que lo obtienen de algo que en común adiciona al ejercicio de cada arte. Así parece. Ahora bien, diremos que al ganar un salario, los artesanos se benefician con el ejercicio del arte del mercenario, que adicionan al de cada arte. Parece que no.
Pues entonces, no es de su arte particular que cada uno obtiene ese beneficio que es la recepción del salario, sino que consideramos a las cosas con el rigor que corresponde. La medicina produce salud, el arte del mercenario produce un salario, el de la arquitectura una casa y el del mercenario que se añade a cada una un salario. Y si no se le añade un salario, ¿se le beneficiará al artesano de su arte? Tal vez no. ¿No produce beneficios entonces cuando cumple su función gratuitamente? Creo que sí. Ahora, es evidente que ningún arte ni gobierno organiza lo que se le beneficia a sí mismo, sino que, como decíamos antes, organiza y dispone lo que beneficia al gobernado. Trasímaco, decías hace un momento que nadie está dispuesto voluntariamente a gobernar y tomar en sus manos y corregir las deficiencias ajenas, sino que para ello reclama un salario, porque aquel que va a ejercer adecuadamente su arte jamás hace o dispone, y si dispone de acuerdo con su arte, lo mejor para sí mismo, para el gobernado. Y para eso es necesario, según parece, asignar una remuneración a los que estén prestos a gobernar, sea plata u honores, o un castigo, si no estuviera dispuesto a gobernar. Pues los hombres de bien no están dispuestos a gobernar con miras a la riqueza ni a los honores. No quieren, en efecto, ser llamados mercenarios por exigir abiertamente un salario para gobernar, ni ser llamados ladrones por apoderarse de riquezas ocultamente para sí mismos. Desde el gobierno, y tampoco por causa de los honores, pues no aman los honores. Por eso es necesario que se les tenga compulsión y castigo para que se presten a gobernar. Ahora bien, el mayor de los castigos es ser gobernado por alguien peor. Cuando uno se presta a gobernar, y a mí me parece que es por el temor del castigo que los más capaces gobiernan, y entonces acuden al gobierno, por pensar que de otro modo no cuentan con sustitutos mejores o similares a ellos para cumplir la función. En efecto, si llegara a haber un estado de hombres de bien, probablemente se desataría una lucha, pero por no gobernar, tal como la hay ahora, por gobernar. Y allí se tornaría tal como lo hay por naturaleza. No atiende realmente a lo que le conviene a él, sino al gobernado. De manera que todo hombre inteligente preferiría ser beneficiado por otro antes que ocuparse de beneficiar a otro. Por todo esto, de ningún modo estoy de acuerdo con Trasímaco en que lo justo es lo que conviene al más fuerte. Ahora, me parece mucho mejor examinar lo que Trasímaco dice cuando afirma que el modo de vida del injusto vale más que el del justo. Pues entonces, Trasímaco, vuelve al comienzo y respóndenos. ¿Afirmas que la completa injusticia es más provechosa que la justicia? Claro que lo afirmo y he dicho por qué. Bien, veamos de qué modo hablas de esas cosas. Cambias a una excelencia y de malogro la otra. Sí. Por tanto, calificas a la justicia de excelencia y a la injusticia de malogro. Probablemente mi gracioso amigo, puesto que digo que la injusticia da provecho y la justicia no. Pues entonces, ¿qué afirmas? Lo contrario. En tal caso, ¿es la justicia malogro, no más bien una genuina candidez? Y a la injusticia, la llamas mala predisposición. No, sino buen sentido. ¿También crees que los injustos son inteligentes y buenos? Sí, al menos. Los que puedan obrar de modo completamente injusto y que tienen el poder de someter a estados y pueblos enteros. No me doy cuenta de lo que quieres decir, pero aún me asombra que coloques a la injusticia en la selección de la excelencia y de la sabiduría, y a la justicia en la selección contraria. Sin embargo, así las coloco. Trata de responder también a esto. ¿Te parece que el hombre justo quiere superar en algo a otro justo? De ningún modo, pues en tal caso no sería tan encantador y cándido como es. Y tampoco está dispuesto a superar a la acción justa. Tampoco. Consideraría valioso, en cambio, superar al injusto y creería que esto es justo, o pensaría que no es justo. Creería que es justo superar al injusto y lo consideraría valioso, pero no lo lograría. Esto último no es lo que te pregunté, sino solo si es que el justo no consideraría valioso ni querría superar al más injusto. Sí, así es. Pero haces muy bien, mi excelente amigo. Y en lo que hace al injusto,
¿Acaso considerarías valioso aventajar al justo y a la acción justa? Y cómo no, si precisamente es el que considera valioso superar a todos. Por consiguiente, el injusto luchará por aventajar al hombre injusto y a la acción injusta, de modo de lograr mucho más que todos. Sí, así es. Firmemos esto entonces. El justo no trata de aventajar a su semejante, sino a su contrario, mientras el injusto trata de aventajar tanto a su semejante como a su contrario. Eso es muy bien dicho. Mira ahora, respecto de cualquier conocimiento artesanal o de la ausencia del mismo, si te parece que el conocedor de un arte quiere lograr, en lo que hace o dice, más que otro conocedor de ese arte, en lugar de obtener lo mismo que su semejante en dicha actividad. Parecería forzoso que sea de la segunda manera, ¿no crees? Y que él desconoce el arte como igualmente al que lo desconoce. Puede ser. ¿Y el conocedor es sabio? Sí, Y el sabio es bueno. sí. En tal caso, ¿qué es bueno y sabio? ¿No querrá aventajar a su semejante, sino a su contrario? Así parece. En otro caso, el malo e ignorante, en cambio, querrá aventajar tanto a su semejante como a su contrario. Es obvio. Pues bien, el injusto nos parecía que quería aventajar tanto a su contrario como a su semejante. ¿Acaso tú no decías eso? Sí. Así vemos que el justo no quiere aventajar a su semejante, sino a su contrario. También, sí. Por lo tanto, el justo se nos ha revelado como bueno y sabio, en tanto el injusto como ignorante y malo, contrario a todo lo que tú decías. Bien, demos esto por establecido, pero también hemos dicho que la injusticia es vigorosa. ¿Lo recuerdas, Trasímaco? Sí, pero no estoy conforme con lo que acabas de decir. Tendría bastante que hablar sobre esto. Y si lo hago, bien sé que dirías que estoy arengando. De modo que o bien me dejas hablar como quiero, o bien si quieres preguntar, pregunta, y yo te diré, está bien, asintiendo o disintiendo la cabeza como lo vengo haciendo toda la conversación. Pero de modo que no sea contra tu propia opinión. Del modo que te plazca, puesto que no me permites hablar. ¿Quieres algo más que eso? ¿Te permites poder escucharme? En nombre de Zeus, nada más, si obras así, hazlo. Yo preguntaré. Pregunta, pues. Hace un momento ha sido dicho que la injusticia es más poderosa y más fuerte que la justicia. Examinémoslo de otro modo. Dices que un estado puede ser injusto e intentar someter injustamente a otros estados, o haberlos sometido ya, e incluso mantener sometidos bajo sí muchos estados. Claro. Y el mejor estado, que es el injusto, no el justo. Y lo llevará a cabo antes que ningún otro y del modo más perfecto. Comprendo. Respecto de ello, examino lo siguiente. El Estado que lleva a prevalecer sobre otro, ¿ha de mantener ese poder sin justicia o le será forzoso contar con justicia? Si fuera como tú acabas de decir, que la justicia es sabiduría, tendría que contar con justicia. Pero si es como yo he dicho, contaría con injusticia. Ahora dime esto, también para complacerme, por favor. ¿Te parece que un Estado o un ejército o cualquier otro grupo que se propusiera hacer algo en común, algo injusto, podría tener éxito si cometiera injusticias entre sí? No, por cierto. Y si no las cometieran, sería más probable que tuvieran éxito entonces. Seguramente. En efecto, Trasímaco, la injusticia produce entre los hombres discordias, odios, disputas. La justicia, en cambio, amistad, fraternidad. ¿No es así? Hay que aceptarlo. Okay. Pero haces muy bien, mi excelente amigo. Y ahora, dice esto. Si la obra de un injusto es crear odio allí donde se encuentre, al surgir entre hombres libres o bien entre esclavos, ¿no hará que se odien y disputen entre sí de modo que sean incapaces de hacer juntos algo en común? Sin duda. Por consiguiente, donde sea que surja, aparece siempre contando con la propiedad de producir, primeramente, la incapacidad de obrar en conjunto, a raíz de las disputas y discordias, y en segundo lugar, la existencia de una enemistad, tanto consigo mismo como con cualquier otro y con el justo, ¿no es así? Así es. Y bien, completa lo que queda del festín respondiéndome como hasta ahora. Ahora, debemos examinar
si los justos viven mejor que los injustos y si son más felices, que es lo que anteriormente propusimos. Examínalo. Veamos de este modo. ¿Puedes ver con otra cosa que con los ojos? No, Y asimismo con oír con otra cosa que no sean tus orejas. tampoco. En tal caso, sería correcto que dijéramos que ver y oír son funciones de sus órganos. Ciertamente. Bien, ¿y no te parece que hay una excelencia para cada cosa que tienes asignada? ¿Una función? Pero volvamos a lo dicho antes. ¿No decíamos que los ojos tienen una función? Sí, tienen una función. ¿Y no tienen los ojos también una excelencia? También. Y bien, ¿acaso los ojos podrían alguna vez cumplir adecuadamente su función si no cuentan con su propia excelencia, sino en su lugar con una falacia? Claro que no. Ya que seguramente quieres decir que tienen la ceguera en lugar de la vista. Cualquiera que sea su excelencia, pues todavía yo no te he preguntado eso, sino las cosas que tiene una función la cumple bien gracias a la propia excelencia, pero mal con su malogro. Eso es cierto. Y aplicaremos a todas las cosas el mismo argumento. Me parece que sí. Bien, después de eso debemos examinar lo siguiente entonces. Hay funciones del alma que ninguna otra cosa distinta de ella podría cumplir. Por ende, será correcto que atribuyamos estas funciones a otra cosa que el alma y diremos que son propias de esta. Las atribuiremos al alma. Y respecto del vivir, ¿diremos que es una función del alma? Claro, por encima de todo. El alma tiene por ende una excelencia. Así es. ¿Y alguna vez, Trasímaco, el alma cumplirá bien sus funciones si está privada de su propia excelencia? ¿O será siquiera posible? Por lo que tú dices, le será imposible. Entonces es necesario, por consiguiente, gobernar y prestar atención mal con un alma mala y con un alma buena, hacer bien todas esas cosas. Así parece. ¿Y no habíamos convenido que la justicia es excelencia y la injusticia malogro de aquello? Sí. El alma justa, por ende, el hombre justo, vivirá bien, el injusto, en cambio, mal. Según tu argumento, es Pero- forzoso. Pero precisamente quien vive bien es feliz y es bienaventurado, al contrario, ese de ahí vive mal. En eso concuerdo. Por lo tanto, el justo es feliz y el injusto es desdichado. Digamos que sí. En tal caso, bienaventurado Trasímaco, ¿es más provechosa la justicia que la injusticia? Bien, Sócrates. Ya que tienes la razón, ahora vas a tener tu festín para ahorrar a la diosa Bendis. A ti te lo debo, Trasímaco, por haber sido tan amable conmigo y cesar de irritarte. Si a pesar de eso no lo disfruto, no es por tu causa, sino por la mía. En efecto, tal como los glotones engullen vorazmente con cada nuevo manjar que les sirven, antes de saborear el anterior de modo adecuado, así me parece que yo, antes de hallar lo que debíamos examinar primeramente, o sea, ¿qué es lo justo? Que es a lo que habíamos venido. Lo he dejado de lado y me he abocado en el examen de si lo justo es ignorancia o sabiduría y excelencia. Y luego, al ocurrírseme la cuestión de si la injusticia es más provechosa que la justicia, no he podido abstenerme de pasar del asunto anterior y ahora darle mi atención a este. De modo que el resultado del diálogo es el que ahora no sé nada. En efecto, puesto que no sé qué es lo justo, mucho menos he de saber si es excelencia o no, ni si quien lo posee es feliz o es infeliz. Ese es tu problema. Gracias. Gracias.